Muy bien, creo que ya, ¿verdad, Clarita? Nos confirman, por favor, si aparece en su pantalla que hay récord, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bien, pues ustedes recordarán que, y esto nos va a servir un poquito nada más para confirmar, recibieron en días pasados un par de correos electrónicos. El primer correo electrónico, uno de carácter general, en donde se relataba en una serie de 4 o 5 puntos las situaciones y las herramientas más fundamentales para el trabajo de nuestro comité, incluyendo un formulario, un calendario de sesiones, una nube compartida en Google Drive, en fin. Y el segundo, un correo electrónico, ahora sí, enfocado a nuestro grupo de trabajo sobre fomento de la creatividad, únicamente para confirmar si recibieron ambas comunicaciones. Sí, perdón, a mí se me habían perdido, pero ya tuve que vaciar para que me llegara, porque estaba muy lleno, pero ya los tengo. De hecho, me llegaron hace ratito. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctora. Bueno, enseguida, de hecho, tiendo un puentecito ahorita ya con el listado de los herramientas y materiales que hicimos llegar. Bueno, si les parece bien, previo a ello, doy lectura a nuestra orden del día, que está contenido en el correo electrónico, en el segundo que les enviamos, específico sobre nuestra sesión temática de hoy. En nuestro orden del día tenemos una toma de asistencia y apertura de la sesión, una recapitulación y dinámica un poco de el ritmo previo hacia finales del año pasado y de sobre cómo vamos, sobre los trabajos de nuestro comité académico, una revisión conjunta de los criterios que remitimos en estos correos, como cuarto punto, lo que llamamos una perfilación creativa de la próxima sesión. Esto, de hecho, tendrá un poquito más sentido a medida que avancemos en la revisión de nuestros contenidos de hoy. Punto 5, la miscelánea y asuntos generales, que también quedará un poquito más claro a qué nos referimos con esta cosa rara de la miscelánea dentro de nuestras sesiones de grupo de trabajo. Y, evidentemente, como punto 6, un cierre de nuestra sesión. De manera que tenemos en nuestro orden del día 6 puntos y comenzaríamos, evidentemente, por la toma de asistencia y apertura de nuestra sesión. Del grupo motor les acompañamos con muchísimo gusto, no sin antes nos encantaría escuchar de su propia voz una breve presentación, y si quieren comentarnos en qué andan, cuáles sus responsabilidades u ocupaciones más representativas en estas fechas y meses. Quien guste comenzar puede ser la maestra Jennifer o la doctora Lucía. ¿Quién dice yo? Ok. Adelante, gracias. Pues mi nombre es Jennifer Margain, yo estoy, como ya decía Álvaro, en Seattle en este momento, en los Estados Unidos, porque pues la pandemia me lo permite un poco. Yo soy docente del Tecnológico de Monterrey en Campus Querétaro, y doy materias de producción audiovisual en general, lo cual eso es lo que me tiene mucho más, como lo que lleva más de tiempo en mi semana, a la par de la planeación pues básicamente ya es la planeación del Festival Internacional de Cine Documental también en Querétaro, y pues otros proyectitos, como el tutoreo y el acompañamiento de otros proyectos audiovisuales de manera independiente. ¿Algo más de información? No, creo que ya. Un gusto. Muy bien, excelente. Muchas gracias, maestra Jennifer. Cederíamos la palabra a la doctora Lucía. Adelante, gracias. Hola, bueno, yo trabajo también en la parte de docencia. Soy docente en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Tengo, por la línea que tomé en el posgrado, tengo biomédica básica, pero la línea de investigación es neuro, entonces tengo neuroendocrinología.
y neurotoxicología. Entonces, debido a esto, pues mi línea también por la que me perfilo es por aquí, ¿no? Por las neurociencias. También participo en proyectos de divulgación científica y soy parte de un grupo que se llama Lab Geek, y otro que se llama Prismatic, ambos de algunos integrantes del Instituto del IPCIT. Y bueno, también tengo algunas cuestiones de gestión en la universidad. Estoy realizando un poco de gestión. Y bueno, actualmente estoy trabajando en proyectos que me han invitado a colaboración para, por ejemplo, asesorías de tesis, esto es de manera independiente, asesorías de chicos de tesis de licenciatura y maestría, independiente de lo que tengo ya como tal la, en la universidad, ya de manera como oficial, digamos. Y pues básicamente la parte del neuro en general, comentaba, me agrada mucho y me he dedicado, no he dedicado tantote, pero sí un poco a investigar un poco y leer con respecto a el uso, por ejemplo, de los videojuegos y este tipo como de cosas aplicado desde el punto de vista científico. Y bueno, pues esa soy yo. Excelente, muchísimas gracias. Bienvenidas ambas. Bien, si les parece bien, brevemente recordar que tanto Clarita, el doctor Felipe y su servidor estamos a su disposición en este grupo de trabajo y en general en lo tocante a nuestro comité académico. El doctor Felipe ha estado muy involucrado precisamente, ya lo escucharemos más adelante, en torno a los informes de investigación cualitativa, dada su experiencia y claramente su activismo como ciudadano, tiene una experiencia muy rica y nutre precisamente los procesos de los informes. Ya escucharemos un poquito más al respecto, que él nos lo pueda decir más adelante. Y Clarita, pues es una parte fundamental del grupo motor. Clarita estará llevando la honrosa responsabilidad de llevar en realidad en ella está la Secretaría de Actas y de Acuerdos, que ya les iremos indicando en dónde podremos encontrar estas, dependiendo de cada una de nuestras sesiones. Bueno, comentarles que pueden ustedes abrir los documentos que estaré yo haciendo referencia y tenerlos en su escritorio y los viendo. Independientemente, parece que nos hemos acomodado también muy bien compartiendo pantalla. De manera que vamos a ir un poquito, vamos y vamos revisando sobre todo el contenido de las comunicaciones que tuvimos con ustedes en estos días. De manera que me voy a permitir compartirles pantalla. Bien, ¿pueden confirmarme, por favor, si estamos viendo un formulario de herramientas digitales? Sí, ahora ya. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, en nuestro formulario, que es el primero de ellos referido en el correo general que les hemos enviado, les pedimos, por favor, si tienen chancecito de responder, si no lo han respondido, si tienen chance de responder este formulario en estos días, no tiene que ser ahora, si quieren aprovechar el fin de semana, si lo quieren hacer durante la semana que viene, por favor, les estamos pidiendo que le echen un ojito al formulario para que podamos precisar de mejor manera nuestras comunicaciones y la interacción que tendríamos del grupo motor hacia los grupos de trabajo y entre los propios grupos de trabajo. Este formulario lo que intenta en realidad hacer es tener una comunicación mucho más amigable en términos de tiempo y en términos de las plataformas que estamos acostumbrados a utilizar.
Hay algunos detalles como por ejemplo las cuestiones de los correos electrónicos, que es con lo que inicia el formulario. Si alguna de ustedes desea dar de alta otro correo electrónico, un correo alternativo en el que deseen que también lo estemos utilizando como comunicación, pues ahí estaría muy bien. Nos ha pasado ya con algunos colegas, algunas y algunos colegas de los otros grupos de trabajo que nos comentan, oigan, ¿saben qué? Preferiría que más bien las comunicaciones sobre nuestra iniciativa de UNESCO San Luis me llegaran al bandeja de entrada. Y ese es un muy buen punto para hacerlo. Si alguna de ustedes por alguna otra vía quiere hacernos llegar una corrección de ese estilo, obviamente es bienvenido, está buenísimo, un WhatsApp bastará. Pero en el formulario también puede ser un buen punto para hacerlo. Hay alguna serie de, nos pasa frecuentemente, como lo decía la doctora Lucía, que de repente los correos institucionales suelen llenarse en nuestras bandejas y alguien dice, bueno, es que sí que tenía como primera intención tener mi correo más formal para las comunicaciones del comité académico, pero saben con toda confianza que si nos pasan el correo de pelucita92@hotmail, no va a pasar nada y va a estar muy bien y ahí nos comunicamos y ese es el correo buenazo y ahí está, estará dado de alta, ¿vale? Bien, viene una parte un poco como que pongan su nombre, pero en realidad un poco no es tanto que pongan su nombre, sino la forma en la que les gusta que les llamen, ¿no? Si alguien tiene un apodo y en realidad se siente muy a gusto con ese apodo y prefieren que así nos dirijamos a ustedes con toda franqueza, pues ahí lo ponemos. Ese es el lugar para hacerlo. Finalmente está un poquito un contenido sobre herramientas, plataformas, herramientas de mensajería instantánea. Les estamos preguntando ahí un poquito de cuáles son sus horarios, cuáles son los tiempos que consideran estarán dedicando al trabajo del comité académico. E insisto, aquí el objetivo es que tengamos un mapa muy claro de las y los colegas para que cada grupo de trabajo pueda funcionar y trabajar de la manera en que se sientan mejor ustedes, ¿ya? Entonces, bueno, no profundizo mucho en ello, en realidad es un formato muy amigable, muy sencillo de contestar. Les pediría en todo caso eso, cuando tengan un tiempecito, responder el formulario. Bien, posterior al formulario, bueno, y comentarles, evidentemente, que recordarán que en los correos, que en este primer correo que enviamos, pueden acceder a la liga de ese formato, por si por ahí no está funcionando algún link, ahí lo hemos recordado. Bueno, muy bien. Enseguida quisiera, no sé si aquí tengan alguna duda o alguna pregunta respecto al formulario, perdón. ¿Todo bien? Vale, muchas gracias. Vale. El siguiente contenido esencial tiene que ver con nuestro manual de nuestro comité académico. Le pusimos manual de juego con la intención de que esto sea... a ver, podríamos haber partido un poco con la idea de algún tipo de normatividad general para cómo funcionar y cómo trabajar, ¿no? Pero quisimos ser un poquito más completos y más ambiciosos y en realidad más bien tener esto que llamamos un manual de juego, que además está en una versión beta, como pueden ver. Y que por manual obviamente entendemos un documento que es maleable, ¿no? Que está en un fundamento wiki, pues, que cualquiera puede meterle mano y decir, a ver, una vez que revisé nuestro manual de juego, me gustaría hacer las siguientes sugerencias y mejoras y que nuestro manual de juego funcione justo como eso, precisamente como una herramienta maleable y flexible para cómo nos organizamos y cómo actuamos dentro del comité en pleno o en sus sesiones temáticas, como en este caso aquí, el grupo de trabajo. No me voy a detener mucho en las primeras secciones del manual, porque es contenido. Déjenme hacer un pequeño zoom, bueno, más o menos, para que se vea un poquito más claro. Este contenido ha sido revisado y relatado
en distintas ocasiones o en otros instrumentos. Por ejemplo, en el dossier de nuestro propio comité académico hay una buena cantidad de este mismo contenido. Recordarán ustedes que hemos platicado, voy a hacer un poco de scroll hacia abajo para continuar, algunas cuestiones como qué es este comité académico, cuál es su propósito y sus principios, pues son cosas que hemos platicado, recordarán ustedes en sesiones anteriores, en 2020 que nos vimos, en estas sesiones de introducción del propio comité, ni se diga en la sesión de instalación del comité académico, o en la última sesión del 18 de marzo, segunda semana, perdón, 18 de diciembre, segunda semana de diciembre de 2020 que nos vimos, y recapitulamos un poquito estos años de la iniciativa UNESCO San Luis y de lo que se ha ido trabajando, evidentemente también respecto al comité académico. Entonces, no me detengo mucho ahí. Si no han tenido oportunidad de revisar este manual, no hay ningún problema. Les invitamos a que lo hagan en estos días, de aquí a que nos volvamos a ver la siguiente semana. Tampoco profundizo un poco en la estructura de nuestro comité, de nuestros grupos motores y de cuáles son las instituciones impulsoras de nuestra iniciativa UNESCO San Luis, ni tampoco de sus grupos de trabajo, sus 4, y de que estos 4 se integran en una comisión plenaria. Se los dejo para que lo puedan leer con toda calma en su documento. Me detengo más bien un poquito ya hacia el 5.2 del documento, por si lo están siguiendo ustedes en a su propio ritmo, sobre las sesiones temáticas. Hay 2 formas en las que el trabajo del comité académico se concreta. Una de ellas son las sesiones plenarias, que corresponde evidentemente a las plenarias del comité, que es cuando echamos fiesta y todas y todos nos vemos aquí en el Zoom. Y por otro lado tenemos también las sesiones temáticas, que precisamente es el momento en el que nos encontramos ahorita, las sesiones de los grupos de trabajo. Hacemos ahí una descripción muy sencilla, muy breve sobre qué es un grupo qué son nuestros grupos de trabajo. Y algo que ahí es un poquito donde quisiera detenerme. Los grupos de trabajo en realidad es el momento en el que construimos los posibles contenidos de la carta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir construir esos contenidos de la carta? Pues justamente tener deliberación, problematizar los contenidos. Ya iremos avanzando precisamente sobre, bueno, ¿y qué vamos a problematizar y cómo lo vamos a problematizar? Justamente tomamos decisiones respecto a la naturaleza de nuestro propio grupo de trabajo. Aquí es cuando la doctora Lucía, cuando la maestra Jennifer, cuando el doctor Alejandro, la maestra Irma, estarán presentando semana a semana algunas investigaciones, hallazgos, avances, preguntas, puntos de debate, puntos de discusión sobre los cuales estaremos trabajando. De manera que es precisamente las sesiones como esta del grupo de trabajo donde problematizamos los contenidos de la propia carta. Bien, las sesiones tendrán verificativo de conformidad a nuestro calendario de sesiones, el cual también han recibido el enlace por correo electrónico en la primera comunicación. Es mi responsabilidad distribuir a ustedes el orden del día para nuestras sesiones con al menos 48 horas de anticipación. Las sesiones temáticas quedarán obviamente instaladas cuando por lo menos la mitad de los integrantes estemos listos para la sesión. Las sesiones temáticas estarán auxiliadas por el grupo motor completo, como ustedes aquí lo pueden ver, nuestro secretario técnico Gerardo Daniel, nuestros colegas sobre metodología de trabajo empírico, el doctor Felipe y la maestra Graciela, así como nuestra secretaria de actas y acuerdos, Clarita Díaz. Bien. Y finalmente está contemplado que nuestras sesiones tengan una duración de 120 minutos. De manera un poquito menos general, lo que queremos decir es que los órdenes del día tendrán una serie de 4 o 5 apartados. El primero de ellos, lo que llamamos en este manual de juego,
cómo hacer y cómo organizarnos, tendrán por primer momento una apertura y un check-in. Enseguida estaremos recordando un poquito los instrumentos, las tecnologías, los documentos de la sesión con la que estaremos trabajando, gestos, sonidos, imágenes y demás artilugios, videoartilugios que vamos a tener para nuestras sesiones. Profundizaré en todos ellos enseguida. Posteriormente ya tendremos momento para la discusión de la naturaleza temática del grupo de trabajo, el cual estará dado por nuestro orden del día. Ahí evidentemente tendremos por desafío tener sesiones con mucha participación, con participación muy activa, en donde llevemos una distribución de turnos en el uso de la voz de 3 a 5 minutos para proponer las ideas, las reflexiones y los puntos a debate, de manera que todas y todos tengamos uso de voz, de manera que todas y todos estemos realmente involucrados en la redacción de la propia carta y de sus contenidos, de manera que pues tengamos sesiones lo más disfrutables posibles. Finalmente, la miscelánea, que es un poquito lo que les comentábamos, estará surgiendo en la dinámica propia de nuestras sesiones. Llamados e invitaciones de todas y todos a revisar algún video en YouTube o en alguna otra plataforma, Vimeo, que pueda ser muy interesante, que conozca el doctor Alejandro Mercado Celis y él lo proponga para que todas y todos conozcamos este video, que a su consideración puede ser muy bueno, muy interesante, muy nutritivo para la naturaleza temática de nuestro grupo de trabajo. Y el espacio de miscelánea es el espacio del que estamos proponiendo justamente para compartir estos videos, estos documentos, estos libros, propiciado por el contexto en el que nos encontramos. Seguramente serán libros electrónicos, capítulos de libros enteros, artículos de journals, qué sé yo, perfiles de Facebook, de Instagram, sitios o no sitios de colectivos o de iniciativas civiles, de innovación social o política que podamos encontrar y que querramos compartir con las y los colegas de nuestro grupo de trabajo. La miscelánea es el mejor momento. Si la doctora Lucía en algún momento dice, ¿saben qué? Yo creo que para las discusiones que llevamos, mi colega, mi amiga, mi conocida, la maestra tal, la activista tal, puede venir y comentarnos en 15, 20 minutos de sus experiencias, y creo que eso podría enriquecer los temas de fomento, derechos culturales y fomento de la creatividad. Pues adelante, este es el mejor momento. La miscelánea es justamente para eso, ¿no? Es como cuando vamos entrando a la tiendita y vamos agarrando que unas papas, un poco el antojo de cómo vamos, ¿no? Que las papas, que las galletitas, que una bebidita. Es un poco el momento para esas riquezas y esos repositorios de recursos, de herramientas, de conocidos y conocidas que tenemos, podamos compartirlas con el grupo de trabajo y enriquecer la naturaleza temática del mismo. Otra cosa que es muy genial de esto es que, y ya lo estaremos viendo en nuestras sesiones, es que también vamos a tener como invitados a algunas y algunos de nuestros colegas del comité académico que están en otros grupos de trabajo. Si lo pongo un poco en otra clave, es que también estaremos voluntariamente a este grupo pidiéndole que alguna de ustedes o alguno de los colegas vaya como invitado a una de las sesiones de los otros grupos de trabajo, ya sea de democracia cultural o de equidad territorial, y precisamente en unos 15, 20 minutitos nos platiquen, bueno, el grupo de trabajo está chambeando en esto. Más o menos la redacción de lo que llevamos es esto, las cosas en las que nos hemos atorado es acá, lo que ha funcionado muy bien es esto otro, he enfocado un poquito a la redacción de nuestra carta. De manera que, bueno,
ahí vamos armando nuestras sesiones venideras. Nosotros como grupo motor sí que tenemos un orden del día propuesto, pero como pueden ver, el aspecto de la miscelánea o esto de la construcción creativa de las sesiones es precisamente eso. En términos como de corresponsabilidad, que también el contenido de las siguientes sesiones esté libre para que ustedes puedan llenarlo y enriquecer. Bien, posteriormente tenemos el final de nuestras sesiones con un cierre, y aquí es donde básicamente hacemos una evaluación colectiva de Senti Pensares sobre nuestra sesión, ¿no? No solamente sobre el contenido de lo que estamos trabajando, de lo que ya estaremos redactando, sino de la dinámica del propio grupo y de sugerencias para el mismo. Bien. ¿Alguna duda, alguna preguntita, algo por el momento? Va que va, muchas gracias a ambas. Voy al punto 7. Perdón, antes solo quisiera comentar que en los grupos de trabajo, que es naturalmente es el momento de la construcción de los contenidos de la carta y de la problematización de los mismos. Ustedes gozan de total autonomía para, digamos, de opinión, de expresión, ya, de manera que siéntanse en la confianza de compartir sus reflexiones, y que estas reflexiones, estos argumentos, la forma en la que ustedes devuelvan trabajo hacia el comité, perdón, hacia el grupo de trabajo y las y los colegas, sea enfocado al objetivo de redactar los posibles contenidos de la carta. Es decir, que sea un espacio, honestamente es que para nosotros es un lujo, creo que espero no cansar con esto, pero nos honra un montón estar con ustedes, porque reconocemos en ustedes experticia, una gran cantidad de capacidades, mucha generosidad para compartirnos desde sus propias habilidades, su conocimiento, pero también su vivencia práctica en el activismo y en la docencia, no solamente en términos académicos. De manera que este es un espacio que consideramos sin igual para encontrarnos con otros pares que respetamos de la misma manera, que admiramos de la misma manera, que a algunos de ustedes, algunas de ustedes los leemos en sus publicaciones, en sus libros, leemos sus poemas, vemos sus cortometrajes, seguimos sus vivencias académicas, de manera que este es un espacio sin igual en donde queremos que reine la confianza de compartir, y que el compartir también dé lugar a los contrapuntos y al debate y al desacuerdo. Tienen total autonomía de decir, no me gusta cómo está yendo el trabajo, o me parece que nos estamos desviando, o me parece que hay que debatir todavía más el punto que está proponiendo la doctora Lucía, ¿cierto? De manera que gozan de total autonomía para la libertad de argumentos, opiniones, contrapuntos, etc. Lo único que nosotros pedimos es que siempre tengamos en mente que está nuestro trabajo orientado a objetivo, y el objetivo es la construcción de los contenidos de la carta, ¿cierto? Bien, y por ello el momento de la miscelánea, y por ello el momento de ir construyendo el orden del día, porque en realidad lo que menos queremos es que el propio grupo motor sea el que proponga el orden del día y ese sea el orden del día respetado y que así se lleve. Qué mejor que llenarlo de un montón de recursos y de cosas que vengan también desde ustedes. Vale. Como pueden ver, el tema del 5.2 tenía que ver en general sobre cuál es la naturaleza temática de los grupos de trabajo y un poquito como de su estructura general. Enseguida, lo que acabo de presentar un poquito ya es como en un término más mediano, más meso-organizacional, cuál es la estructura de las sesiones.
Esta última parte, el punto 7 sobre recomendaciones generales para el desahogo de la sesión, en realidad tiene que ver con recomendaciones, con sugerencias, para que son un poquito más operativas, más prácticas para que avance nuestra sesión. Bueno, igual no me detendré mucho en ellas, las enuncio. Deseamos que en nuestras sesiones tengamos atención plena y escucha activa. Nos encantaría que para las participaciones levantemos la mano, y esto puede ser en la forma en la que ustedes se sientan más cómodas y cómodos cuando nos acompañe el doctor Alejandro. Ya sea que levantemos la mano así de manera visual y hagamos acá señas, ¿no? O puede ser que utilicemos los imagotipos que aquí, tipo emoji, nos ofrece el propio Zoom, ¿no? Que aquí nos permite que si dar un aplauso, que si levantar la mano, en fin, lo pueden hacer ustedes quieran. Hay quien en ocasión, no sé si les ha tocado, pero hay quien en ocasión tiene un papelito blanco, un pañuelito blanco, y entonces lo agita, y eso quiere decir, oigan, escúchenme, eso también está padre, y si alguien quiere tener alguna señalética de ese estilo, pues buenísimo. Bueno, prestemos atención y evitemos caer en un círculo vicioso. En realidad lo que queríamos aquí decir es que, ya estoy como Rubén Aguilar, ¿verdad? Lo que el presidente quiso decir fue, bueno, lo que en realidad quisimos escribir aquí es que tratemos en la medida de lo posible de ser muy económicos en las participaciones y evitar sobre todo la redundancia o la iteración. En todo caso es un poco eso, ¿no? Lo que deseamos es que podamos distribuir muy bien nuestros turnos en el uso de la voz y nos escuchemos todas y todos. Siempre tener presente un poquito nuestras reglas de moderación. Sin duda alguna, ya saben que este es el mejor momento para dar a conocer nuestras inquietudes y nuestras dudas. Ninguno de nosotros lo sabemos todos, así es que adelante con toda confianza. Practiquemos nuestra empatía, mantengamos a la mano los recursos y los documentos con los que estemos trabajando en ese día. Si la maestra Irma Pineda en la semana, en el chat, en el WhatsApp, nos envió un documento que nos pedía echarle un ojito y revisarlo, pues idealmente al inicio de nuestra sesión ya tenerlo por ahí abierto en una ventanita por cualquier cosa y utilizarlo. Bien. Y finalmente, bueno, hay algunos dispositivos asamblearios que por ahí andan rondando y que nos parecieron interesante utilizarlos para las sesiones de nuestro grupo temático. Dos de ellos en especial han llamado mucho nuestra atención. Uno es el turnómetro. Si no están familiarizadas con el turnómetro, por ahí les estamos poniendo un poquito también de qué se trata, y hay una liga para que descarguen en sus tabletas o en sus teléfonos celulares el turnómetro. En un ratitito más lo reseño un poquito. No obstante, en esta parte encontrarán un afiche sobre gestos asamblearios que podríamos estar utilizando en nuestras sesiones. Tanto el turnómetro como esta señalética de gestos asamblearios y tantas otras cosas que les compartimos ya y les habremos de compartir, utilícenlas para su desempeño cotidiano profesional y no profesional. Con toda confianza, llévense el turnómetro a sus clases o a sus otros colegas, y estas herramientas asamblearias también. Esto es básicamente son bienes comunes de nuestro comité académico. Solamente si me pueden confirmar que estamos viendo ahí una serie de circulitos con gestitos de mano. Muchas gracias. Estos gestos son útiles, bueno, los hemos traído del movimiento Occupy, y como bien dice aquí, han sido tropicalizados por Wikipolítica Jalisco. Nos los estamos trayendo un poquito para aquí también para que los conozcan y, claro, sin obligatoriedad ninguna, los usemos durante nuestras sesiones. Que si queremos que alguien aclare un punto, hacer una C con nuestra mano, si estamos en desacuerdo o diferimos de algo que se está expresando, pues tenemos un par de señales de mano para ello, ya sea diferir con el puño cerrado, un bloqueo con dos manos, es decir, ojo, por ahí no es donde va la discusión, qué sé yo. De nuevo, diré que se los dejamos para que lo revisen con calma. Está en su manual, en la parte, al final del apartado 7,
no profundizo mucho en ello. Si que alguien quiere estar mandando mucho amor, pues obviamente va a ser muy bien recibido. Bien, regreso a nuestro manual. Antes de continuar con las bases para la articulación de nuestro comité, que en realidad esta es una parte un poquito más general y protocolaria también. Dos cositas. La primera, preguntarles si hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda, algo que quisieran comentar al respecto. Todo bien, vale, muchas gracias. Y enseguida, entonces, antes de irnos, de continuar con nuestro manual de juego, irnos hacia las sesiones, nuestro calendario de sesiones, porque en el calendario de sesiones, ayudados con el calendario de sesiones, quisiera, ahí está. Ayudado por el calendario, quisiera comentar un poquito cómo trabajar para darle pie al doctor Felipe de Jesús a que él también nos comente. Bueno, si tienen abierto su calendario en sus computadoras, les pediría que se fueran a esta última pestaña, la pestaña de Gantt. Tienen en ese libro de calendario de sesiones, tienen 7 pestañas. Les pediría que se fueran a la última, que dice Gantt. Pueden apreciar un calendario hasta el 1 de octubre. Y lo que tenemos en este calendario básicamente es un plan orgánico de trabajo. Nosotros estaríamos sesionando en los meses de febrero, marzo y abril. Y corresponderá a estos primeros 4 colorcitos las fechas en las que los grupos de trabajo y el comité en plenaria van a estar trabajando. A nuestro grupo de trabajo 3, Fomento de la Creatividad, correspondió el colorcito amarillo. Nos vemos en febrero 12, 18 y 25, en marzo 4, 11 y 25 y verificamos nuestra última sesión el 15 de abril. Nos estaremos 29, ¿cierto? Tenemos 15 de abril y 29 de abril como última sesión. Gracias, maestra Jennifer. Los grupos de trabajo nos encontraremos en sesión plenaria el 29 de marzo y el 7 de mayo. Ojo, estas sesiones son las que el grupo motor propone y ha contemplado para la sesión de cada uno de los grupos y del comité en su plenario. No quiere decir que sean las únicas. Sí, bueno, aquí vienen como 2 flujos, vamos a decir. Un primer flujo que tiene que ver con las respuestas del formulario, del formulario que presentamos al inicio de la sesión. Como recordarán, este formulario contiene preguntas sobre sus tiempos y sobre esos tiempos reconocemos que ustedes tienen una gran cantidad de responsabilidades relevantes, importantes, de manera que si el primer flujo, que son sus respuestas, nos indican que es necesario mover, por ejemplo, una sesión o que es necesario mover el horario de la sesión, pues ahí iremos modificando un poquito el calendario propuesto. Ya sea que un grupo de trabajo diga, ¿saben qué? En realidad es que es mejor que trabajemos en vez de las 5 a las 7, de las 6 a las 8, o que en realidad empecemos 4:30, qué sé yo, ¿cierto? Ese primer flujo de información nos puede ir modificando este calendario en horarios y en fechas. El segundo es que, y ese es en realidad el segundo flujo y en realidad no tiene mucho que ver con modificar o cambiar estas fechas, tiene que ver con que les recordamos que en primera instancia, tanto nuestro secretario Gerardo Daniel y su servidor Álvaro estamos a su disposición cualquier día, en cualquier horario, para lo que requieran. De manera que si la doctora Lucía en algún momento dice, oigan, ¿saben qué? No puedo estar en la sesión o voy a estar, pero además quisiera revisar algunas otras cosas con mayor puntualidad,
solicito que nos veamos el sábado a las 11 de la mañana para revisar en media hora, 40 minutos tales situaciones. De primera, cuenten con que Gerardo, yo y los integrantes del grupo motor vamos a responder a esa convocatoria que ustedes hagan. Si la maestra Jennifer Margain requiere que nos veamos una hora extra después de nuestra sesión, ya calendarizada, lo hacemos. ¿Bien? Obviamente vamos a invitar al resto de los colegas. Oigan, la doctora Lucía nos convoca el sábado a las 11. ¿Qué onda? ¿Quién le cae? Evidentemente procurando que la mayoría esté o que puedan participar inclusive colegas de otros grupos de trabajo, si es que la convocatoria de la doctora Lucía así lo propone. De manera que cuenten ustedes con esa libertad, ¿ya? Requiero que nos veamos un lunes, requiero que nos veamos una mañana, que nos veamos un sábado, qué sé yo. Bien, de manera que por lo mientras, lo que está por seguro son estas sesiones que están calendarizadas de febrero a abril, perdón, de febrero a mayo, contando con la plenaria de mayo. Bien. Un poquito antes de continuar, pueden ustedes ver que en sus pestañas también tienen en la pestaña del grupo de trabajo 3 y que está organizada por un calendario por mes. Aquí obviamente también están ubicados los días en que nos veremos y solo recordarles que dando clic en cada una de ellas encuentran la liga Zoom para ingresar. De manera que si un día ando un poco a las carreras o por la chamba llego tarde, qué sé yo, para que no estén buscando la liga de Zoom por 1000 lugares, recuerden que con toda tranquilidad pueden llegar, abrir su calendario de sesiones, abrir la pestaña del grupo de trabajo 3 Fomento a la Creatividad, darle clic a la pestaña y enseguida van a estar, perdón, darle clic a la fecha y enseguida van a estar en la sesión, ¿vale? También pueden ver que está lo mismo para los otros 3 grupos de trabajo. De manera que si en alguna ocasión el doctor Alejandro Mercado Celis, que ahora no nos acompaña, pero que el doctor en alguna ocasión quiera asistir a la sesión temática del viernes 5 de marzo del grupo 4, lo puede hacer, ¿vale? Como les decía un poquito hace unos minutos, tienen total autonomía de entrar y salir a los grupos de trabajo de sus colegas. De manera que las ligas de Zoom están disponibles para todas y para todos. Bien, regreso a el calendario orgánico. Posterior a posterior a abril, en mayo, en este colorcito fuchsia, tenemos el proceso de conciliación internacional. ¿Por qué le llamamos un plan orgánico de trabajo? Porque pueden ustedes ver que hay correspondencias, que hay interdependencias entre actores y entre procesos. Este calendario está pensado en esas interdependencias, de manera que las consultas públicas y los ejercicios ciudadanos de la construcción de la Carta de San Luis Potosí, Carta de la Ciudad, finalizó el año pasado, terminó precisamente hacia noviembre-diciembre. De manera que nosotros comenzamos ahora en febrero retomando todo ese ejercicio, ese denso y rico ejercicio civil y multiactoral en San Luis Potosí, que nosotros hemos recogido en los instrumentos de investigación cualitativa, gracias a la maestra Graciela y al doctor Felipe de Jesús. Esta recopilación, esta recabación y primera apuesta de esa riqueza empírica, la retomamos nosotros
de febrero a mayo para trabajarla al interior del comité académico. Y gracias a la experticia académica, activista y de producción de cultura que ustedes tienen, damos mayor cuerpo a los procesos previos. Sucede entonces lo mismo con el proceso de armonización internacional en mayo, en las últimas 2 semanas, del 10 al 28 de mayo. El proceso de conciliación internacional no quiere decir otra cosa más que nuestro trabajo. Doctora, muchas gracias. Estoy leyendo en el chat. Si le parece bien, obviamente, con todo gusto damos la voz para que si desea despedirse, continuaríamos con la maestra Jennifer, pero damos continuidad en nuestras comunicaciones, ¿vale? Sí, muchísimas gracias. Es que los viernes en la tarde tengo clase ahorita a las 6, entonces me retiro. Muchísimas gracias y de todas formas veo cómo va quedando esto ya en la grabación. Y entonces, pues un placer y aquí seguimos trabajando. Muchas gracias a todos y a todas. Al contrario, igualmente, un gustazo. Muchas gracias, doctora. Que esté bien. Buena tarde. Bien, continúo. De manera que la conciliación internacional no quiere decir otra cosa más que este proceso que nosotros hemos tomado de riqueza empírica y que tramitamos como comité académico, lo retoma UNESCO. Las oficinas de UNESCO y en especial sobre cultura en México retomarán el trabajo del comité académico y la conciliación internacional tendrá que cuadrar, tendrá que redondear nuestros contenidos en términos de las convenciones UNESCO, en términos de la Agenda 21, en términos, perdón, de la Observación General 21, en términos de las ratificaciones que México ha realizado en materia. De forma que estamos contemplando también hacia esas semanas de mayo tener alguna sesión en donde nos veamos el comité académico, las y los integrantes, todos ustedes, las y los integrantes del comité académico, podamos sesionar, aunque sea virtualmente, con los colegas de UNESCO Cultura para conversar sobre la carta. Que nos puedan conversar cómo van ellos, que nos pongan un poco al tanto en qué momento se encuentran trabajando, y qué mejor que sea un espacio de diálogo abierto para que las y los integrantes del comité puedan realizarles algunas preguntas y consultas a los colegas de UNESCO y el otro sentido igual, ¿no? Que la gente de UNESCO de repente pudiera decir, oigan, a ver, comité, respecto a estos contenidos, por dónde va, cuáles son los fundamentos, las inspiraciones, las discusiones que hubo previo a llegar a esto. Esto nos parece uno de los ejercicios más interesantes y ricos del proceso, porque usualmente, retomo las palabras del propio Gerardo, usualmente en los procesos públicos, inclusive de consulta general o de consulta ciudadana, parece que lo que se trabaja o lo que hacemos entra a una caja negra y ahí ya no sabemos qué pasó, ¿no? Ya chambeé, ya hice, bueno, ahí entrego y después ya no sé qué más sigue y hasta el final nos enteramos ya está el producto terminado. Lo que queremos aquí es que esas cajas negras, bien, si no es que no haya una caja, que esta caja sea transparente y que podamos verla y que podamos conocerle e interpelarle y dialogar con ella, ¿no? De manera que todos y todas podamos ir siguiendo y viendo los procesos por los cuales transita nuestra carta y los esfuerzos de la gente de San Luis, como de las y los integrantes de nuestro comité académico. Bien. Posteriormente, comentar que las casillas que se encuentran en gris desde febrero, como pueden ver, son las sesiones de la Comisión Edilicia del municipio de San Luis, de la Comisión de Educación, Deporte, Cultura y Juventud. Insistiré en la idea de la organicidad de este
plan de trabajo o calendario, como le quieran decir, en que estamos viendo cómo nos vamos correspondiendo unos actores con otros, el propio comité, sus integrantes, sus grupos de trabajo, su plenaria, junto con la comisión edilicia, así como también con UNESCO. ¿Por qué? Porque están corriendo dos procesos al mismo tiempo. Por un lado, el proceso de la construcción de la carta y por otro lado, el proceso de la construcción del reglamento. Por un lado, nuestro comité como producto, digamos, final tendrá la propia carta, así como la carta servirá para dar fundamento a la exposición de motivos del Reglamento Municipal de Cultura y de Derechos Culturales de San Luis Potosí. Por lo mismo es que tenemos en el plan de trabajo visualmente identificados los días que la comisión sesiona. Hacia el 11 de junio tenemos la sesión de la Comisión Edilicia Permanente previa a la editorialización de las versiones públicas de nuestra carta. Como pueden ustedes ver, tenemos a partir de febrero, iniciamos los trabajos del comité académico. Las sesiones de los grupos de trabajo anteceden al trabajo de las y los colegas de armonización normativa, que preceden a las reuniones de la Comisión Edilicia de Cultura del municipio, que precede todo ese ejercicio a entregar este documento a las oficinas de UNESCO en México y que precede, por lo tanto, todo ello a los procesos tanto de editorialización, de presentación estimada, presentación pública de la carta, así como del proceso de socialización, transferencia y de la misma, ¿no? Que va de agosto a octubre. Con ello quiere decir que aquí hay una muy buena noticia. En junio, en las últimas 3 semanas que estamos hablando de la editorialización, la primera buena noticia es que tenemos carta. Si ya la estamos editorializando, es que ya tenemos carta, lo cual es la mejor noticia. Es decir, o sea, la carta va de que San Luis Potosí, sus habitantes, sus visitantes, sus transeúntes, tendrán carta de derechos culturales, la tendrán. La carta va porque va. El ejercicio, el esfuerzo del comité académico tiene su fruto. Esa es la primera buena. La segunda buena es que este proceso de editorialización contempla una versión audio descargable, evidentemente versiones en lenguas maternas, versión en braille y versiones en impreso y en digital. Entonces, bueno, no me detengo mucho más en los últimos dos. En Fuchsia tenemos del 16 al 18 fecha tentativa para presentarla públicamente y la socialización, transferencia y afianzamiento será de agosto a octubre. Lo que se está intentando es llevar la carta ya impresa, ya en todas sus versiones, a presentarla y darle un fortalecimiento público, fortalecimiento social, inclusive político, llevar la carta a universidades, al Colegio de San Luis, a los consejos ciudadanos, en fin, ¿vale? Bueno, de manera que ahí lo tienen el calendario de sesiones y sus 7 pestañas. Y en esta en esta pestaña de Gantt, el plan orgánico de trabajo. Maestra Jennifer, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento sobre nuestro calendario de sesiones? No, por el momento no, solo veo como estoy marcando mis fechas de las reuniones y yo creo que yo sí voy a tener problema en que sean los jueves. Ok. O sea, si son por la tarde, bueno, sí. Pero todavía no me ajusta en el calendario. Ok. Entonces,
las próximas semanas puedo revisar cómo va a quedar. Sí, no. Bien, 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 no hay problema. Ujú. O sea, los viernes, por ejemplo, o sea, entiendo que la doctora tenía que irse a las 6, pero, por ejemplo, yo no tengo problema si empezamos a las 4, de 4 a 6, los viernes estaría bien. Por el momento. Ok, Ujú. Pero es que con el nuevo modelo los horarios de clase van cambiando mucho. Eh, sí. y van por periodos de 5 semanas, entonces cada 5 semanas lo cambian. Ok, bien, de acuerdo. No hay ningún problema. Ya los flujos de información, tanto este propio como el que nos comenta, como los flujos de información que lleguen del formulario, nos van a ir dando muy buen norte de cómo organizarnos. De todas maneras, de entrada, lo primero comentar que estas sesiones, de las que están calendarizadas, van a estar grabadas y van a estar en nuestra subcarpeta del repositorio compartido, de manera que en cualquier momento podemos ponernos al corriente sobre lo que se trabajó en la sesión, si es que no tuviera ningún tipo de cambio la sesión. Claro. Igualmente, en escalón, digamos, con ello, también yo estaré haciendo seguimiento personal con aquellas y aquellos colegas que no pudieran estar en cada una de las sesiones. El propio grupo motor estará encargado también de ello. Estarán las minutas que nuestra secretaria de Minuta y Acuerdo, Clarita, realiza, de manera que también ahí en la minuta, de manera, digamos, económica, uno se pone al corriente, en fin. Pero es importante que vayamos viendo cómo se puede ir flexibilizando el calendario. Ok. No prometemos todos los viernes, puesto que a veces los viernes tenemos las reuniones de otros grupos de trabajo o de la comisión edilicia. Pero en realidad aquí solo es cuestión de organizarnos muy bien y sacamos nuestro grupo de trabajo. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias por hacérnoslo notar. Bien, antes de continuar con el manual y las últimas dos partes que son realmente breves, me gustaría entonces ahora sí apoyarme en el doctor Felipe. Le cedería el uso de la voz para que nos comente un poco respecto al insumo primario que tenemos para ustedes en el grupo de trabajo de fomento de la creatividad. Poquitito antes, Doc Felipe, deme permisito de compartir el siguiente diagrama. ¿Me pueden confirmar si estamos viendo en pantalla un diagrama de círculos concéntricos? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta figura que habla sobre los documentos que nosotros impulsamos en el grupo motor para que sean los insumos de trabajo del comité académico, observa la siguiente estructura. Como pueden ver, el primero de los insumos, digamos que estos círculos concéntricos nos hablan de el énfasis o de la relevancia que tiene cada uno de ellos. El primero en ese orden, el primero en orden de pertinencia y relevancia, son los informes de investigación cualitativa de las jornadas internacionales. En este caso, el que nos corresponde a este grupo de trabajo es el de fomento a la creatividad. Este documento es con el que queremos dar los primeros pasos para el trabajo del comité. Maestra Jennifer, voy a ponerlo de una forma muy esquemática, tal vez caricaturizada, sobre el trabajo académico, digamos, ¿no? Usualmente vamos a campo y levantamos datos, recabamos datos a través de, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, ¿no? Vamos a decirlo en términos de nuestro grupo motor,
Tenemos datos empíricos de naturaleza cualitativa porque hubo jornadas de trabajo en las cuales hubo mesas de trabajo, hubo buzz groups, hubieron también, perdón, café mundial, en donde habitantes, visitantes de San Luis Potosí, que están en la gestión cultural o que están en el activismo cultural o que viven y hacen la cultura, discutieron temas relativos a al fomento, a los derechos culturales y el fomento a la creatividad. Ello está concentrado en un primer saque, que es de lo que nos va a hablar el doctor Felipe. Ello está concentrado en el informe de investigación cualitativa, de manera que lo que usualmente hacemos es esto, la empiria que recabamos en campo, luego la hacemos dialogar con nuestras teorías, nuestros conceptos, nuestra propia experiencia como investigadores académicos, y entonces ahí ya escribimos nuestros productos, ¿no? Ya sea que escribamos un artículo de investigación o que escribamos un artículo de difusión o que escribamos nuestra tesis de grado o que de ahí hagamos la fundamentación para un proyecto audiovisual, ¿cierto? Es decir, fuimos a campo, recabamos datos empíricos, los contrastamos con nuestras teorías y conceptos y elaboramos un producto. Usualmente y de manera muy esquematizada, así trabajamos un poco aburridamente en la, en la academia, pues nuestro comité académico un poquito hace lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es el insumo empírico? El informe de investigación cualitativa. ¿Qué es lo que hago con el diálogo desde mi experiencia teórica, epistemológica, de activismo y de producción cultural? Diálogo con ese bagaje, con estos informes. ¿Y qué es lo que voy a escribir? Pues ahora tal vez no escriba un artículo a publicar, sino que ahora lo que escribo es contenidos de una carta de derechos para una ciudad, para nuestra ciudad, San Luis Potosí. Ese es un poquito el proceso esquemático como lo hemos ideado y como lo estaremos trabajando. Pero en este nivel de documentos o de insumos relevantes, posteriormente tendremos también el reporte de hallazgos de los grupos focales que se trabajó con las jornadas de miradas por la diversidad con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en donde una pieza clave para ello fue Clarita Díaz, justamente que aquí nos acompaña nuestra secretaria. Clarita junto con Gerardo estarán trabajando en el reporte de hallazgos y ya lo tendrán disponible también ustedes, así como les hicimos llegar el informe de su grupo de trabajo, pues también estará también el reporte de hallazgos. Y enseguida una serie de documentos que se encuentran en la nube, en el repositorio compartido. Hacia el cierre de la sesión me voy a ello. Ahora sí, le pido por favor al doctor Felipe de Jesús que tome la voz y nos platique sobre el informe de investigación cualitativa de las jornadas internacionales sobre nuestro grupo de trabajo. Déjenme terminar de compartir pantalla. Listo. Muchas gracias, Doc Felipe, adelante. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Me voy a apoyar en un pequeño resumen que hice precisamente del informe que nos compartió Graciela. Y por ahí debe aparecer en sus pantallas. Muy bien. Ok. Este informe de investigación, Derechos Culturales y Fomento de la Creatividad, nos plantea básicamente un diseño que se ha venido implementando desde hace 2 años. Y este diseño es un diseño colaborativo y consultivo para generar el diálogo entre todos nosotros, académicos, agentes culturales y ciudadanía. Básicamente lo hicimos en 3 jornadas, cada una de ellas contó con 3 mesas y cada mesa contó con un moderador, facilitador y relator. Todos ellos se encargaron de recoger directamente lo que ahí se dijo, transcribirlo estenográficamente y tenemos toda esa información, ese insumo
ese primer insumo que resulta muy valioso y con el que podremos actuar a partir de este informe. Este informe nos permite avanzar y posiblemente de ahí yo pueda tomar de este primer informe un área específica y siempre tendré la oportunidad de regresar a esta información que tenemos disponible. Perdón, doctor Álvaro Guevara, más o menos de cuánto tiempo estamos hablando para no quedarme, quedar mal luego. No, no hay problema, no te preocupes, Doc. 15 minutitos, 10 minutitos está muy bien. Perfecto, muy bien. Vamos nada más para ubicar. Eh, dentro de esta información, nosotros hemos estado, este informe, el informe que nos presenta Graciela, se apoya en una metodología cualitativa en donde las transcripciones de las tres mesas son el insumo para el desarrollo de la investigación cualitativa y la interpretación de estos datos empíricos. Todos los diálogos vertidos en la mesa de las 3 jornadas fueron analizados, cuantificados en este documento con una idea en mente: hacer valer la voz de las personas que colaboraron y formaron parte en los diferentes espacios del intercambio. En este caso particular, yo llegué a este proceso como parte de un activismo cultural con una inquietud sobre ver opciones para colonias de la periferia, de manera que no nos quedáramos solamente en una junta de mejoras que se ocupa de una serie de actividades y que trabaja sola en diferentes espacios. Y mi participación me deja algo bien claro. La gente que estaba ahí realmente quería que se tomara en cuenta lo que estaban diciendo. Básicamente había un cierto inquietud para que esa voz fuera escuchada. Para el análisis de esta información, Graciela, platicamos Graciela y yo. Graciela estuvo haciendo un trabajo excelente con el Atlas T, versión 8, que, bueno, en mi caso particular, tengo aproximadamente unos 20 años trabajando con ella y la recomiendo de una manera muy amplia. Entonces, Graciela estuvo trabajando, hizo un excelente trabajo en este sentido y se apoyó también en algunas gráficas de Excel. Atlas T y Excel comparten esa posibilidad. Muchos de los productos de Atlas T pueden ser representados en Excel o en SPSS. Los resultados e informes de investigación. Bueno, tenemos aquí los primeros resultados. En la tercera jornada de la mesa 1, que es la mesa de catalogación y reglamentación, se tuvieron 26 códigos. De estos 26 códigos, 19 repeticiones, de 19 apariciones, tiene que ver con el acceso. El siguiente código tiene que ver con la cuestión de comunidad. Y la capacitación, profesionalización y formación es algo que también interesa mucho dentro de esta mesa. En la tercera jornada, pero la mesa 2, tenemos identificación de prioridades, 15 códigos, en donde hablamos de la capacitación y profesionalización como el más relevante. En la tercera jornada, pero de la mesa 3, tenemos pues el espacio como uno de los códigos sobresalientes. A partir de ahí también se analizan las prioridades, la identificación de prioridades. En realidad, en este caso, San Luis Potosí se engancha con 3 compromisos. El compromiso 2, que tiene que ver con patrimonio, diversidad y creatividad. Este compromiso se refiere al patrimonio, la diversidad y la creatividad como elementos constitutivos de la vida cultural. Y respecto a este compromiso, los participantes enfatizaron en la necesidad de apoyar a los creadores y artistas locales
crear un programa de protección a la diversidad lingüística, más presupuesto en innovación e investigación, información sobre el patrimonio material e inmaterial, visibilizar el patrimonio de nuestro Estado y crear políticas para proteger el patrimonio. Se podrá entonces trabajar con algunos de estos elementos y considerar también el compromiso 3, que tiene que ver con cultura y educación. Esto es promover la ciudadanía activa a través de la construcción de las capacidades culturales, y en este compromiso se habló de que la educación no es un tema central en las instituciones educativas y en las actividades culturales que se desarrollan, que no responden a las necesidades de los alumnos, sino más bien se maneja ese concepto de las bellas artes. Se sugirió ahí entonces crear una estrategia sólida para vincular la política educativa y la política cultural, que es necesario ver las escuelas sobre ese concepto de identidad, multiculturalidad, género, y considerar los territorios que comprenden su entorno de manera accesible y digerible. El compromiso 5, que es otra área donde también se puede trabajar directamente, después de este análisis, nos habla de que toda economía sostenible requiere responsabilidad cultural. Y en este caso se hizo referencia a varios aspectos como las necesidades que tienen los agentes culturales de capacitación y profesionalización en temas económicos, el aspecto de los derechos culturales, lo que tiene que ver con las herramientas de información para saber cobrar sus trabajos y tener certeza de que su labor será retribuida económicamente, así como perder el miedo de unir lo económico con lo cultural e involucrar a las empresas con programas de responsabilidad social. Todo esto como parte de las prioridades que se pueden entonces enfocar, revisar dentro de las áreas de especialidad de cada uno de los diferentes grupos académicos. En este caso muy particular, pues le corresponde al grupo 3. Dentro del proceso de análisis, en general, los temas se separaron de acuerdo a cada código hecho en Atlas-T, y se hizo no son cambios, básicamente es considerar y evitar algunos aspectos de repetición y poder enfocarlos hacia aspectos fundamentales que se consideran desde un punto de vista hermenéutico y le da sentido. Esto nos lleva automáticamente, por ejemplo, en esta nube, a revisar que hay aspectos que sobresalen en esta mesa, que obviamente se habla de creatividad. La creatividad es uno de los códigos con los que podemos trabajar. Y tenemos también aspectos importantes como los gestores, el diagnóstico, lo digital, el género, pero también hablamos de patrimonio, espacio, como conceptos que pudiéramos nosotros trabajar dentro de este grupo. También dentro del informe se da una lista de códigos y enunciados que nos permiten trabajar con 52 códigos. En este caso particular, además de poner los códigos, se da 189 enunciados que nos permiten ubicarlos perfectamente. Le voy a dar solamente un ejemplo de cómo están organizados. No voy a ver los 52 códigos. Tenemos el informe para verlos en forma puntual. Y básicamente se presenta de la siguiente manera. En este caso, la tercera jornada, el fomento de la creatividad. Mesa 1, catalogación, reglamentación. En este se trabajan 116 enunciados. El código es acceso, código que ya habíamos identificado por ahí como relevante, y nos definen a través de este listado, nos definen lo que es el acceso a la cultura para toda la población, acceso de la niñez a los espacios culturales, que la periferia tenga más acceso a espacios. Entonces, un esquema amplio relacionado con el acceso que nos permite ubicar nuestro trabajo
nuestra especialidad, nuestra experiencia para fines de análisis y propuesta en esta etapa. El siguiente ejemplo es parte de lo mismo, pero hablamos ahora de la codificación. Es el capacitación, profesionalización y formación, en donde también tenemos este listado en donde podemos precisar a qué nos referimos con capacitación, que existan más programas para capacitar y profesionalizar, que no hay capacitación a nivel educativo, que capacitar y profesionalizar en el tema de industrias culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, terminamos básicamente con pues, la observación que en este diseño de intervención, método y herramientas, todo apunta hacia un objetivo claro: facilitar, permitir, incluir las voces y opiniones de la ciudadanía en materia de cultura en la elaboración de la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los Derechos Culturales. En que este primer informe, que este informe es un primer acercamiento conceptual. Tenemos la materia prima con la que se trabajó. Estamos despegando ligeramente con toda esta información para que se pueda hacer un desarrollo de investigación cualitativa y la interpretación de datos empíricos por cada uno de los integrantes del comité. Y en este caso, Jennifer, te comento que ustedes dan el siguiente paso. A partir de esta información y a partir de lo que ustedes decidan interactuar con la materia prima, vamos despegándonos para poder conceptualizar lo que tenemos, ¿sí? La idea es facilitar el trabajo, o sea, podemos meternos, ustedes lo saben, en muchos rollos metodológicos y demás. Aquí la idea es poder obtener este resultado de la manera más práctica, utilizando los conocimientos de experiencias y habilidades que ustedes tienen y obviamente ese manejo que han estado utilizando durante años para poder llevar conceptos de esa realidad hacia la parte académica, científica, etcétera. Entonces, a partir de esta primera investigación, el comité académico define su punto de partida y ya decide cómo interactuar con el resto de la información, que bueno, mi reconocimiento particular al equipo, a Gerardo, a Álvaro, a Clara, porque la información tal como la han diseñado, nos la ponen en nuestras manos para poder interactuar de muchas maneras. Creo que la habilidad que tenemos cada uno de nosotros nos va a dar resultados buenísimos. Y en todo ese proceso, pues estamos aquí para ayudarlos. Con eso es todo. Con eso termino. Muy bien. Muchas gracias, Doc Felipe, muy amable. Voy entonces sobre dos puntos. Me gustaría, voy a tomar algunos pies de lo que dijo el Doc, porque es relevante, es muy importante. Y el reporte de hallazgos, así como este informe de investigación cualitativa, que son nuestros datos empíricos para trabajar, como bien lo dijo, digamos, es el proceso, un primer procesamiento de lo que fue, de lo que se discutió, de lo que se deliberó en las jornadas. Está entonces presentado a ustedes en estos informes como un primer nivel de codificación, vamos a decir, de los datos, ¿no? El número de veces que se repitieron algunos temas, como se fue diciendo, todo lo que nos acaba a bien de presentar el Doc Felipe. Esta es nuestra propuesta y apuesta de insumo primario con el cual trabajamos. No quiere decir que no se puedan hacer siguientes codificaciones con eso, ¿cierto? Vamos a decir, si en esta primera codificación de nuestros datos surge uno sobre acceso a la cultura, ¿no? Algo que se habló fue acceso y de lo que se menciona es el acceso a la cultura, pero si nosotros
definimos que ese código todavía es muy general, es decir, acceso a la cultura es un montón de cosas. Tal vez necesita, y este es justamente el lugar de ustedes, colegas del grupo de trabajo. A ver, acceso es mucho, es muy general, es genérico, es abierto, ¿no? Necesitamos una nueva codificación y para eso están los enunciados. Tal vez la nueva codificación quiera decir acceso a la cultura elitista, acceso a la cultura no elitista o comunitaria, acceso a la cultura central, acceso a la cultura no central, acceso a la cultura alternativa, acceso a los procesos de gestión. Es decir, su experticia es la que nos puede ayudar en siguientes niveles de codificación. Y entonces vamos profundizando en ello y ahí es el mejor lugar en donde podemos comenzar a redactar los contenidos de la carta para que ahora sí nuestra carta pueda decir artículo 7º. Es derecho de todas y todos los ciudadanos de San Luis Potosí el acceso a la cultura, ¿cierto? Esa es la chamba ya que vamos a hacer. Esas ya son las finas que vamos a discutir y que vamos a deliberar en el grupo de trabajo. De manera que, bueno, pues sí, podemos hacer un montón más de otros niveles. Solamente para recordar, y con esto terminaría la recuperación de los pies que retomo de la exposición del Doc Felipe. Recordar, y voy a compartir pantalla. Debemos de estar viendo la memoria de la actividad de la jornada 3, ¿cierto? En el segundo, maestra Jennifer y a quienes están viendo esta grabación, les recordamos que en el segundo correo, en la segunda comunicación, viene el enlace del portal laculturaesunderecho.org que les lleva específicamente a ustedes integrantes de este grupo de trabajo, les lleva a las jornadas de las cuales se desprende el informe de investigación cualitativa. Ahí pueden encontrar un montón de información al respecto. Hay una recapitulación de las mismas. Está el contenido en video, lo cual es muy interesante. Este es algo, ayer nos lo recordaba nuestra querida Cecilia Padrón, directora de Cultura, que este es un insumo bien interesante que tiene el grupo 3, que como tal no pudieron tener el grupo 1 y el grupo 2. ¿Por qué? Porque las jornadas, estas jornadas terceras ya se llevaron en el contexto de pandemia y de restricciones de sana distancia. De manera que fue un poquito híbrido, hubo cosas que se llevaron a cabo de manera presencial y otras que no tanto. Hay registro audiovisual que otros grupos de trabajo no tuvieron. De manera que aquí podemos ver el primer video diálogo. De manera que tal vez no pudimos estar ahí, pero aquí podemos presentar esas discusiones. Este también es un recurso muy rico. Están todos los videos de una serie de diálogos. Aquí está la relatoría del Boss Group, las conclusiones de las mesas de trabajo, el audio del World Café, bueno, del Café Mundial, las relatorías de los talleres, las conclusiones de la mesa de trabajo, la ponderación sobre la Agenda 21 de la cultura respecto a estas jornadas, ¿sí? De manera que aquí hay un montón de herramientas y de insumos. Vamos a decir, aquí está contenida la materia empírica sin procesar, ¿ya? Lo que nosotros ofrecimos fue trabajar, el grupo motor, trabajar todo este contenido y ofrecerles el informe de investigación. De manera que quien quiera puede ir a esta empiria sin trabajar, son libres de hacerlo, ¿ya? Recomendamos que partan del insumo primario que nosotros ya estamos ofreciendo, que es el informe de investigación. ¿Ok? Bueno, dejo de compartir pantalla. No, perdón, continúo entonces de una vez hacia la parte final. Hemos dicho que nuestro manual, la última parte del manual, son los recursos digitales del comité académico. Tenemos plataformas de comunicación sincrónica y plataformas de comunicación asincrónica. Las plataformas de comunicación sincrónica son los grupos de mensajería instantánea y esta es una de las primeras tareas que queremos dejar si es que no se han hecho.
ingresar por favor a esta parte del manual 9.1, plataformas de comunicación sincrónica, irnos al 9.1.1.1 e ingresar a la liga de acceso primera del grupo unidireccional de WhatsApp. Este es un grupo que trabajamos nosotros como grupo motor. Si ya se hizo, muchas gracias. El segundo es darnos de alta en el grupo de trabajo de fomento a la creatividad, y también viene aquí el enlace. Enseguida, bueno, tenemos las videollamadas, no profundizo en ello, a lo cual ya estamos muy acostumbrados, y teléfonos, sobre todo ahí estamos poniendo a su disposición el teléfono de nuestro secretario Gerardo Daniel, y de este coordinador, su servidor, por si no lo tienen, ahí a la mano pueden acceder a él. Las plataformas de comunicación asincrónica son los correos electrónicos. Estarán recibiendo todas nuestras comunicaciones oficiales, como ustedes ya lo han hecho, desde el correo electrónico unescosanluis@sanluis.gov.mx. Los wikis, que son los documentos que ahorita estaré profundizando en ellos, y se encuentran en la nube. Nuestras herramientas de interacción, que es el calendario de sesiones, es obviamente una herramienta de interacción porque, como ya decía yo, pueden ingresar ahí a la ficha, perdón, a la pestaña de nuestro grupo de trabajo y directamente ingresar a las sesiones de Zoom. El tablero de Telegram, si por ahí alguna o alguno de ustedes no se ha suscrito, los invitamos a que ingresen a este tablero de Telegram, en donde estamos colocando semanalmente un montón, pues es como tal, es un tablero de noticias en Telegram, es abierto a cualquiera, pueden compartirlo con quien ustedes gusten, amigos, familiares, colegas, alumnado. Es un tablero en donde semanalmente se da a conocer qué es lo que está sucediendo en torno a la construcción de nuestra carta. El turnómetro, que ya les decíamos, es una herramienta justamente para llevar un conteo del tiempo que invertimos en nuestras intervenciones. Pueden descargarlo en la liga que estamos indicando en el manual de juego. El directorio, que es un directorio de uso exclusivo para ustedes quienes integran el comité. Ahí vienen todos nuestros nombres, teléfonos y correos electrónicos. Está disponible para todas y todos ustedes. Y finalmente la nube. Bien. La nube puede ser, pueden acceder a ella a través del siguiente enlace. De todas maneras, en el correo electrónico que les enviamos, en el primer correo electrónico, si no me equivoco, es donde encuentran también acceso al mismo. Y la nube incluye las siguientes subcarpetas. Bien, debemos de estar viendo la nube del comité académico. Ok. Al ingresar a la nube, ustedes verán las 4 subcarpetas de los grupos de trabajo. El nuestro, evidentemente, es el de fomento a la creatividad, y en fomento tenemos una subcarpeta con los órdenes y las minutas de nuestro grupo de trabajo. Las minutas de nuestras sesiones, perdón, van a incluirse en esa subcarpeta. También está ahí, como libro de Excel, libro de codificación abierta del grupo de trabajo 3 con respecto a las jornadas. Igual, para que puedan tener acceso, digamos, a la codificación primaria, o ¿cuál sería la mejor palabra para definir esta codificación, Doc Felipe? La codificación en vivo de las jornadas. Bueno, creo que en este caso es un primer nivel. Nos estamos hablando Cierto. sí, básicamente de códigos que surgen directamente de la información, del insumo. Y estamos hablando de una... De acuerdo, son en un primer nivel. Así es. Ciertamente, y a muchas nivel gracias. codificación, porque de aquí pudiéramos Sí. nosotros ir segmentando, poder categorizar, ¿verdad? La idea de un primer nivel sería poder sacar el código, hacer la categorización, y sobre la categorización interactuar directamente con
con el contexto en el que se dio, las personas que participaron, etcétera, para poder comprender exactamente ese código y su ubicación en relación a otros códigos. En ese Bien, momento muchas terminaría gracias. el análisis de tercer nivel. Sí. Claro. Muchas gracias. De manera que, pues aquí pueden ustedes ingresar previo a que esta base de datos se virtiera de manera ordenada y esquemática y graficada en el instrumento de investigación cualitativa. Bien. Tienen también el propio informe de investigación cualitativa. Regreso a la propia nube. Como pueden ver, pueden ingresar a cualquiera de las otras carpetas y que esas otras carpetas también tienen sus órdenes del día y sus minutas, sus codificaciones y sus informes. De manera que si la maestra Jennifer quisiera conocer el informe de investigación cualitativa sobre democracia cultural, puede ingresar libremente a esa subcarpeta y descargar estos materiales para su conocimiento y su consulta. Finalmente tenemos el calendario de sesiones y el manual que se encuentran justamente afuera como uno de los documentos principales. Y ya para terminar, tenemos las utilidades, las sesiones plenarias y el librero multimedia. Cerraríamos con esto. El librero multimedia contempla documentos que están en el propio librero y 6 subcarpetas. Estas subcarpetas, lo que es 7 subcarpetas, si no me equivoco, perdón, 7 subcarpetas. Estamos invitándoles, por favor, para la siguiente sesión de la semana, que ingresen a este librero multimedia y que para la siguiente sesión hayamos tenido oportunidad de conocer el informe de investigación cualitativa de nuestro grupo de trabajo, así como los documentos que se encuentran fuera en el librero multimedia. Estos documentos, así como el insumo del informe, consideramos que son la mano derecha y la izquierda, o el pie derecho y el pie izquierdo, con el cual empezamos a caminar la siguiente semana hasta la última sesión de nuestro grupo de trabajo. De manera que nuestra petición es que descarguen estos documentos, los trabajen, los estudien y se familiaricen lo mejor posible con ellos para que partamos a trabajar la próxima semana. Las otras subcarpetas contienen un montón de herramientas y de recursos en texto y audiovisual que ponemos a su consideración respecto a cuestiones de acción afirmativa, a los propios documentos de UNESCO San Luis y la construcción de nuestra carta, a las otras experiencias. Esto es muy interesante porque ¿cómo va a ser nuestra carta y qué cara va a tener, ¿no? ¿Qué es una carta de derechos culturales? Bueno, pues aquí hay un montón de otros ejemplos que son las referencias mundiales al respecto. Está la Carta de los Derechos Culturales de Barcelona, la Carta de Derechos Culturales de Mérida, la de la Ciudad de México, la de Roma, ¿ya? De manera que estos son buenos ejemplos de cómo sería nuestra carta, ¿ok? Está en el librero multimedia en la subcarpeta de experiencias. El marco normativo más general que hemos logrado, los documentos de política que son algunos instrumentos vitales, como por ejemplo otorales, como la Agenda 21 de la Cultura, que son documentos marcos para la creación de políticas públicas. Estos documentos pueden ser también muy orientadores al momento de redactar una carta que pretende también ser el fundamento de un reglamento municipal. Así es que, bueno, pues esperamos que eso también les haga mucho sentido y les sirva mucho. Y textos introductorios, es decir, si de alguna manera todavía no me siento en contexto suficiente sobre los derechos culturales, pues acá les hemos puesto también algunos textos introductorios al respecto. Bien, solamente apuntar para finalizar con nuestra sesión que tanto el librero multimedia como la subcarpeta del grupo 3 de fomento de la creatividad es obviamente un repositorio compartido, de manera que si alguno o alguna de ustedes, si la maestra Jennifer Margain considera que tiene un buen video, un recurso audiovisual,
o un texto muy relevante que nos puede hacer mucho bien a todas y a todos, puede subirlo a la subcarpeta de fomento de la creatividad o a alguna parte del librero multimedia y igual nos echa un grito por el WhatsApp y nos dice, oigan, subí esto, está en tal localización, pueden consultarlo para, de manera libre y gratuita para que todos nos enriquezcamos en la materia, ¿vale? Bien, pues creo que con eso estamos llegando al final de nuestra sesión y formalmente diré que con esto también estamos pues instalando nuestra mesa de grupo 3, Derechos Culturales y Fomento de la Creatividad del Comité Académico de la Iniciativa UNESCO San Luis, con lo cual pues a todos nos llena de montón de ánimos y de felicidad. Así que no sé si tenga, maestra Jennifer, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. No, ninguna, solamente sería entonces revisar esto último de los documentos, del informe de las jornadas, el Así libro es. y media. Ok, perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias Clarita, Doc Felipe. Virtualmente nos distribuimos un buen abrazo. Ha sido un gusto esta sesión y nos veríamos la próxima semana o en ocasión que podamos verificar trabajo con la maestra Jennifer. Ok, perfecto. Muchas gracias también. Un saludo, un abrazo a todos, todas. Hasta luego. Muchas gracias. Clarita, muchas gracias. Me parece que con esto podemos finalizar grabación.